Hay años que pasan y hay años que quedan. 1998 fue ese año. No porque haya sido perfecto, sino porque fue completo. Fue el umbral exacto entre lo analógico y lo digital, entre lo que habíamos sido y lo que estábamos a punto de convertirnos. Y quienes lo vivieron, aunque no lo supieran entonces, estaban parados en el centro de un cambio de era. Para entender 1998 hay que entender su atmósfera. El año 2000 se acercaba como promesa y como amenaza al mismo tiempo. Los diarios hablaban del bug del milenio, de computadoras que colapsarían, de sistemas que no sabrían leer el cambio de siglo. Había algo apocalíptico e inocente en ese miedo al mismo tiempo. La gente temía el fin del mundo y al mismo tiempo lo celebraba. Y esa tensión se filtró en todo lo que ese año produjo. En medio de esa atmósfera cargada de expectativa, el mundo se puso sus anteojos pequeños, esos de marcos metálicos finísimos que parecían sacados de un futuro que todavía no llegaba, y decidió que era momento de hacer algo grande. Ese algo grande empezó como tantas veces en una pantalla de cine. Steven Spielberg abrió Rescatando al Soldado Ryan con el desembarco en Normandía, con una crudeza que hizo que los veteranos de guerra abandonaran la sala llorando. No era una película de guerra, era la película de guerra. Un recordatorio brutal de que el siglo XX había costado vidas incalculables para llegar a este momento de relativa prosperidad que todos vivían. Pero si Spielberg miraba hacia atrás, The Truman Show miraba hacia adelante con una lucidez que todavía hoy resulta inquietante. Jim Carrey, en una actuación contenida y extraordinaria, encarnó a un hombre que vivía dentro de un set de televisión sin saberlo. La telerrealidad apenas comenzaba, las redes sociales no existían, y sin embargo la película ya veía con perfecta claridad hacia dónde iba la humanidad. Cuando se estrenó, la gente salía pensativa. Hoy saldría aterrada. El verano trajo los grandes espectáculos. Armageddon era todo lo que el cine de entretenimiento podía ser. Ruidosa, exagerada, emocionalmente manipuladora y absolutamente irresistible. Bruce Willis salvando al mundo era el cine como catarsis colectiva, como una excusa para gritar y llorar en la oscuridad con 200 extraños. Godzilla, por su parte, llegó envuelta en una campaña monumental. Prometía ser la reinvención definitiva del monstruo más famoso de la historia. La crítica fue dura, pero la imagen de Nueva York devastada por esa criatura enorme se instaló en el imaginario colectivo del año. La Máscara del Zorro devolvió al cine de aventuras algo que había perdido, el romanticismo con mayúscula. Una capa negra ondeando en la oscuridad, la capa y la espada sin disculpas. El Gran Lebowski, en cambio, fue la película que el público del 98 no supo recibir y que con los años se convertiría en objeto de culto absoluto. Jeff Bridges era la antítesis de todo lo que ese año celebraba: la ambición, la velocidad, la transformación, y era exactamente lo que muchos en secreto querían ser. Blade cambió las reglas de otra manera. Wesley Snipes, como cazador de vampiros, inauguró estéticamente lo que después sería la era del cine de superhéroes, aunque nadie lo llamaría así todavía. Oscura, veloz, estilizada, Blade fue una anomalía hermosa en la cartelera, y American History X con Edward Norton cerró el capítulo con una pregunta sin respuesta fácil. ¿Puede un hombre verdaderamente cambiar? Era cine que incomodaba, era cine necesario. Finalmente, el hombre de la máscara de hierro llegó con la vieja guardia, DiCaprio en doble rol, espadachines, palacios, como una carta de amor al cine clásico. Una película que recordaba que algunas historias son tan buenas que ninguna época puede terminar de agotarlas. Pero 1998 no solo vivía en las salas de cine, vivía también en cuartos oscuros, frente a televisores o monitores, con un control entre las manos. En noviembre, Nintendo lanzó La Leyenda de Zelda Ocarina of Time, y algo cambió para siempre en la manera que el mundo entendía los videojuegos. No era la primera vez que alguien hacía un juego en 3 dimensiones, pero era la primera vez que alguien lo hacía así, con esa profundidad narrativa, con esa música que se convertía en idioma, con esa sensación de que Hyrule era un lugar real al que valía la pena regresar. Ocarina of Time convenció a una generación entera de que los videojuegos podían hacer lo que la literatura y el cine llevaban siglos haciendo: mover el alma. Metal Gear Solid demostró que el videojuego podía tener la densidad de una novela de espionaje. Snake moviéndose entre las sombras, las conversaciones filosóficas sobre la guerra y la identidad, y ese momento en que el juego leía tu memory card y te hablaba de tus propios hábitos como jugador, rompiendo la cuarta pared de una manera que nadie había visto antes. Fueron instantes que redefinieron lo que el medio podía ser. Resident Evil 2 convirtió Raccoon City en el escenario más aterrador que los videojuegos habían construido, con recursos siempre insuficientes y una tensión que nunca se relajaba del todo. Y mientras tanto, en los PCs del mundo, Half-Life reescribía las reglas del shooter en primera persona, sin interrupciones narrativas, sin separar la historia de la acción, con una inmersión que el género nunca había logrado. StarCraft, por su parte, lanzado en marzo, era un juego de estrategia tan equilibrado y tan profundo que en Corea del Sur se convirtió en deporte nacional, con torneos televisados y jugadores que entrenaban como atletas.
No solo creó una comunidad, creó una cultura. Y si alguien quiere entender lo que significaba ser niño en 1998, bastaba con mencionar la Game Boy Color. Nintendo la lanzó en otoño y de repente el videojuego dejó de ser algo que pasaba frente al televisor en la sala. Pasaba en el bolsillo, en el recreo, debajo de las cobijas con una linterna. Era el primer paso hacia una forma de entretenimiento que eventualmente cabría en un teléfono. Pero en 1998 todavía tenía el peso y la textura de un juguete. Y eso era parte de su magia, ¿no? El anime de 1998 vivía en otro tipo de oscuridad, la de los subtítulos caseros, las cintas VHS copiadas de mano en mano, los foros donde la gente intercambiaba archivos con conexiones de 56 kilobits. Cowboy Bebop comenzó a emitirse en abril y desde el primer episodio quedó claro que esto era diferente. Jazz, persecuciones espaciales, personajes rotos por sus pasados que viajaban por el sistema solar sin destino fijo. Era melancolía con estilo, era la belleza de lo que se va. Serial Experiment Lane, emitida ese mismo año, tomó a una adolescente tímida y la convirtió en el centro de una exploración sobre la identidad y el espacio virtual que resultó profética. Internet era todavía una novedad para la mayoría, y Lane ya lo imaginaba como una extensión del show humano, donde la realidad y la representación podrían fusionarse hasta hacerse indistinguibles. Verla hoy es como leer un libro escrito antes de que el fenómeno que describe hubiera ocurrido. Cardcaptor Sakura, con su ternura y su magia de lo cotidiano, completaban un año extraordinario para la animación japonesa. Pero el evento más grande no fue una serie, fue Pokémon. El primer largometraje. Los niños lloraron en las salas cuando Ash quedó petrificado. Las lágrimas de los Pokémon lo devolvieron a la vida. Era mitología construida en 3 años, de juego a anime y de anime a película. Y el llanto de esos niños era genuino. Era el llanto de quien ha invertido afecto real en algo imaginario. Y eso, y exactamente eso, es lo que hace el arte. En la música 1998 tuvo 2 momentos que definirían el sonido de fin de siglo. My Heart Will Go On de Celine Dion acompañó el duelo colectivo por una historia de amor que millones habían vivido de forma vicaria a través del cine. Era imposible escucharla sin sentir algo. Era música diseñada para el estómago, no para la cabeza. Y luego en otoño, una adolescente de 16 años, llamada Britney Spears, grabó Baby One More Time, y el pop nunca volvió a ser exactamente lo mismo. El video fue la inauguración de una nueva era del entretenimiento. Imagen, sonido, coreografía, controversia, todo al mismo tiempo. Britney era el futuro del espectáculo, pero en 1998 simplemente parecía un hit de la radio. Fuera de las pantallas el mundo también se movía. Francia albergó la Copa del Mundo, y la final entre el anfitrión y Brasil terminó 3-0 a favor de los franceses. Zidane anotó 2 goles de cabeza. El equipo que ganó es un emblema multicultural, una imagen de nación que le decía algo al mundo sobre lo que es posible. Fue deporte, fue política y fue drama, todo al mismo tiempo. Ese mismo año, en un garage de Menlo Park, se fundaba Google. Nadie prestó demasiada atención. Era un motor de búsqueda más en un mercado ya saturado. Nadie sabía que en pocos años el verbo googlear existiría en todos los idiomas del mundo. Fue probablemente el acontecimiento con mayor impacto a lo largo del plazo de todo 1998, aunque pasara casi inadvertido. En Washington, el presidente Bill Clinton enfrentaba el escándalo más devastador de su carrera. Fue el primer gran espectáculo político de la era de la información. El primer escándalo vivido en tiempo real a través de noticieros de 24 horas y los primeros atisbos de Internet como espacio de debate público. Y en Europa, 11 países firmaban los acuerdos que darían origen al euro, un acto de fe política monumental, la apuesta de que una identidad económica compartida podría ser más fuerte que las soberanías nacionales. Todo esto ocurría en computadoras que corrían Windows 98. Microsoft lanzó ese sistema operativo en junio, y aunque hoy parezca pintoresco, representaba algo real, la democratización del acceso digital. Integró el USB, llevó Internet al hogar de las familias de clase media, hizo que el sonido del módem, ese ruido extraño y hermoso que hoy es pura nostalgia, fuera parte de la vida cotidiana. Y el DVD, que ese año se popularizó masivamente desplazando al VHS. Puso menús interactivos, escenas eliminadas y comentarios del director en manos de cualquier persona. Democratizó el análisis cinematográfico. Hizo que el cine de 1998 pudiera ser estudiado, pausado, revivido. Hay algo en el 98 que resiste al análisis frío. Solo se puede explicar con una palabra que los científicos evitan y los profetas abrazan: atmósfera. Era el último año en que el mundo todavía se sentía manejable. La música pop era accesible, los videojuegos vivían en cartuchos físicos que se podían sostener con las manos, el anime era un secreto compartido entre los amigos de verdad, Internet existía, pero todavía no lo consumía todo. La gente usaba sus anteojos pequeños y se sentía contemporánea, incluso futurista, sin saber que el futuro real llegaría mucho más rápido de lo que nadie imaginaba, y sería mucho más raro y complicado de lo que cualquier película había anticipado.
Ese futuro haría que The Truman Show pareciera profético, que Serial Experiment Lane pareciera un documental, que la fundación de Google en un garage pareciera el inicio de una historia cuyo final todavía no sabemos escribir. Pero en 1998, antes de todo eso, el mundo era un lugar donde Zelda tocaba su ocarina, donde Spike perseguía recompensas por el sistema solar, donde un niño podría abrazar su Game Boy Color, mientras en la radio sonaba la voz de Celine Dion prometiendo que su corazón continuaría. 1998 no fue el mejor año de la historia, pero fue sin ninguna duda uno de los últimos años en que el mundo supo cómo ser joven. Y hay algo en eso, en esa inocencia que no sabía que era inocencia, que ninguna nostalgia puede reproducir del todo. Solo queda recordarlo, con gratitud, con los ojos bien abiertos, y quizás con esos anteojos pequeños que ya nadie usa, pero que todos de alguna manera extrañamos. Si recordás 1998, déjame en comentarios qué te acordás de ese año, cómo lo viviste, cuáles fueron tus hitos, qué te quedó de esa época, y si pudieras volver a ese año, ¿qué sería lo primero que harías? Mi nombre es Alejandro, esto es Que Se Cuenta, y nos vemos en el próximo video.